Este mega escándalo de corrupción en el que está involucrado Ricardo Bonilla, el hombre de la chequera en el gobierno de Petro, no es ni mucho menos la primera mancha, el primer gran cuestionamiento de una gestión que ha sido muy pero muy precaria. Veamos un recorrido por la gestión de Bonilla. Ricardo Bonilla llegó al Ministerio de Hacienda como un gran escudero, un gran aliado, uno de los petristas históricos que ha acompañado a Petro desde la alcaldía de Bogotá y uno de los hombres más fieles a su proyecto político, que además le entregaba cierta validez técnica. Ricardo Bonilla, ex profesor de Economía de la Universidad Nacional, tiene cierto respeto en algunos círculos académicos que lo ubicaban como el auténtico, el verdadero ministro de Hacienda que Petro quería, después de haber tenido durante algunos meses a lo que diría Petro es un neoliberal de toda la vida. Vaya absurdo, porque no es cierto, el exministro José Antonio Ocampo. Pero después de que sale Ocampo, llama Petro a un hombre de sus filas, a un soldado fiel, que es Ricardo Bonilla, y su gestión pues ha tenido todo tipo de manchas. Empecemos por la última, que sin duda es la más escandalosa y la más grave, gestionando a través de unos chats con un subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo unos contratos, urgiéndolo para que se entregaran esos contratos, dando la instrucción a su asistente o a asistentes suyos, a personas que trabajan con él en el ministerio, a que pues agilicen los trámites burocráticos, los requisitos para poder entregar esos dineros. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda o los funcionarios del Ministerio de Hacienda o la cabeza del ministerio van a saber hacia dónde debe dirigirse el dinero para atender emergencias en el país? Esa se supone es la tarea de la Unidad de Gestión del Riesgo. Eso es lo que debería haber hecho el señor Schneider o el señor Olmedo, saber de riesgos y saber hacia dónde deben ir esos dineros, hacia qué municipios que necesitan esos recursos de urgencia pues deben destinarse. Ellos deberían ser o haber sido los que le escribieran a Bonilla: ministro, necesitamos gestionar recursos para este municipio en donde hay una emergencia climática, un derrumbe, lo que sea. Ahí no habría nada sospechoso, pero las sospechas sin duda surgen de ver a un ministro del gabinete, además no cualquier ministro, el hombre de la chequera, uno de los ministros sin duda más relevantes del gabinete, haciendo ese tipo de gestiones, patinando contratos, buscando agilizar platas para que lleguen a ciertos municipios, además con algunas frases lapidarias que hablan de que si no se agilizan esas contrataciones, pues se van a caer unos créditos externos, lo cual vincula inmediatamente a esta situación irregular al Congreso. Nada tiene que hacer el ministro Bonilla gestionando contratos de un área que no le atañe a su gestión, en la que no tiene nada, pero nada que ver. Pero la prueba reina de todo este mega escándalo es la que están presentando algunos medios de comunicación, en el sentido de que las supuestas emergencias bajo las que se justificaban esos contratos, la transferencia de esos recursos, pues nunca existieron, fueron prefabricadas y que tenían como objetivo únicamente pues legalizar el giro de esos dineros, con lo cual pues estaríamos evidente y abiertamente ante un esquema de robo, de hurto al erario público. De tal manera que acá la implicación de Ricardo Bonilla, si la autenticidad de esos chats está comprobada o se comprueba, pues sería muy difícil de desmontar. El ministro, al estar involucrado con su despacho y él directamente en estas gestiones, pues tiene unas explicaciones muy difíciles que dar a la opinión pública. Pero como les decía, este escándalo de Bonilla no es la primera mancha en su gestión. Hay otros asuntos quizá menos escandalosos, sí, menos periodísticos, porque no hablamos de robo, pero sí hablamos de dinero y de la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. El año pasado el ministro Bonilla presentó un presupuesto, el más grande de la historia de Colombia, la plata que se iba a gastar el Estado colombiano en 2024 de 500, más o menos 500 billones de pesos. El problema es que con el pasar de los meses se ha hecho evidente para la opinión pública lo que muchos advertimos desde el principio: ese presupuesto estaba mal hecho, estaba inflado, o si quiere ponerlo en términos de Betty la Fea, ahora que va a haber una nueva temporada, estaba maquillado, estaba absolutamente maquillado el presupuesto del año pasado. ¿En qué sentido? En el de los ingresos y también en el de los gastos. Por el lado de los ingresos nos hicieron creer el ministro Bonilla
y su director de la DIAN, exdirector Luis Carlos Reyes, pues que íbamos a recibir chorros de leche y de miel por cuenta de litigios tributarios que el Estado colombiano iba a ganar, ¿no? Iba a demandar a contribuyentes que habían faltado a sus obligaciones y que arreglando esos litigios iba a entrar una cantidad de dinero que a la postre nunca entró. No solo eso, no solamente fueron la sobredimensión de los ingresos de la DIAN, que se han sumado al tema de los litigios, se ha sumado el menor recaudo del esperado, del que ellos creyeron iba a llegar por vía de otro tipo de impuestos, impuesto IVA, renta, en todos esos rubros, incluso como lo ha reconocido el propio presidente, hubo cuentas alegres que llevaron a sobredimensionar el tamaño o el volumen de esos ingresos que iba a recibir el Estado colombiano. Lo mismo pasó con la reforma tributaria. Esto no obra directamente de Bonilla, sino de José Antonio Campo, donde uno de los artículos centrales tenía que ver con evitar la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para empresas petroleras, para las empresas que pagan estas regalías al Estado colombiano por explotar recursos naturales. Esta no deducibilidad se cayó en la Corte Constitucional hace algunos meses y por lo tanto los impuestos que esperaban recaudar por vía de este nuevo mecanismo o esta imposibilidad de descontar las regalías, pues esos ingresos se cayeron y por lo tanto no se materializaron. Todas estas cosas sumadas nos llevaron a tener un presupuesto desfinanciado y hoy tenemos un hueco de financiamiento del presupuesto de este año, no estamos hablando de años futuros, sino ya del 2024, del orden de 50 billones de pesos, es decir, el 10% del presupuesto que calculó Bonilla no hay cómo pagarlo. Y estamos en graves problemas porque todavía no sabemos cómo vamos a reducir los gastos de este 2024, todavía no nos ha contado esa parte de la historia Bonilla, y no sabemos cómo vamos a cumplir con las obligaciones del Estado para este 2024, menos con un presidente que anda en foros internacionales advirtiendo que estamos al borde de la quiebra y exigiendo descuentos en el pago de los intereses a países en las Naciones Unidas, lo cual incrementa el nerviosismo naturalmente de esos actores, de esos prestamistas internacionales y dificulta la confianza, que es lo que necesitamos recuperar. En todo caso, la gestión de Bonilla ha estado marcada por esa gran mentira que fue el presupuesto de 2024 y por hacer cuentas alegres. Pero ahí no acaban las pilatunas de Bonilla en el Ministerio de Hacienda, ahí no acaba el recorrido por esta gestión tan precaria de un ministro que tampoco lleva demasiado tiempo. Acordémonos del doble pago, que esto también fue bastante noticioso, del doble pago de nóminas que se hizo en noviembre del año pasado a miles de funcionarios del Estado colombiano. La Contraloría hace algunas semanas le abrió una investigación a Bonilla por ese hecho irregular, sin duda, probablemente fruto no tanto de la corrupción sino de la incompetencia. Pero en todo caso es que estamos hablando de un funcionario encargado de la chequera del Estado, de administrar el Tesoro Nacional, y la incompetencia o la mala fe son factores quizá igualmente graves. Y si a este memorial de errores y de manchas en la gestión de Bonilla le sumamos el papelón que hizo el gobierno nacional cuando perdimos la sede de los Juegos Panamericanos a principios de este año, en donde Bonilla también estuvo involucrado, no nos olvidemos, no lo digo yo, lo dice la exministra de Deportes de este gobierno, que salió por cuenta de este escándalo. La propia exministra de Deportes dice que se perdió la sede de los Panamericanos por culpa de Bonilla. Aquí en lo macro, en la planeación presupuestal del Estado, que es quizá la principal función del Ministerio de Hacienda, mantener el fisco sano, ha fallado Bonilla. También en lo micro, en pagar par de millones de dólares a una organización deportiva, o en recuperar unas platas de unos giros dobles que se hicieron, que todavía no se han recuperado en su totalidad, pues ha fallado Bonilla absolutamente en su gestión. Y ahora le sumamos una mancha sobre su buena fe, una duda gigantesca que recae en la buena fe y en el aspecto ético de Bonilla, pues sin duda se hace insostenible
su permanencia en el cargo, no solamente porque no haya hecho un buen trabajo, sino porque su condición ética, su condición moral está siendo cuestionada, tiene que salir a defenderse en los tribunales o en los escenarios judiciales, y no podemos tener manejando la chequera del país billones y billones de pesos a una persona cuestionada. Y ya debe salir del Ministerio de Hacienda, eso sería razonable en cualquier país del planeta, y que venga una persona que sepa, que sea competente y que no tenga manchas éticas.